Buenas tardes, soy Miguel Ángel Ciuro Caldani. Agradezco mucho la invitación que me hacen para hablar de derecho de la salud. Creo que es un tema muy interesante, especialmente en estos días en que tenemos la pandemia del coronavirus. Y me parece que además es un tema permanentemente interesante porque enriquece la comprensión del derecho y la comprensión de la cultura toda. La noción de salud ha evolucionado con el tiempo según las características de la cultura en la que se insertaba. Por ejemplo, en la Edad Media, la idea de salud estaba muy vinculada a la religión y la salud estaba referida a la salvación del alma, razón por la cual, con miras a la salvación del alma, durante la Edad Media y sus proyecciones, se llegaba a producir sacrificios crudelísimos en el cuerpo. Con el tiempo, esa idea de salud fue refiriéndose en cambio a las ciencias naturales. Y esa idea de la remisión a la salud, de la salud a las ciencias naturales, pensando que se refería solo al cuerpo, estuvo en condiciones de ir modificándose a medida que se desarrollaron las ciencias sociales y humanas. Esto es en el siglo XIX y en el siglo XX. De modo tal que la noción de salud física, que era la que predominaba incluso en tiempos de mi infancia, yo nací en el año 42, fue modificada cuando en 1946, en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, se estableció que la salud es el más completo bienestar físico, mental y social. Como ustedes ven, lo físico, que se relaciona con las ciencias naturales, se complementó de manera integrada con lo psíquico y lo social. Esta noción entró en vigor en 1948, cuando entró en aplicabilidad la Constitución de la organización. Ahora, ha recibido muchas opiniones favorables y es la que todavía se utiliza mayoritariamente, pero también tiene opiniones contrarias. Por ejemplo, porque parece que conduce a la medicalización de la vida, a la exigencia de una salud demasiado plena que la mayoría de las personas no estamos en condiciones de vivir. Y por el otro lado, deja aparte a las personas que por características diversas, por ejemplo, por enfermedades, no pueden gozar ya nunca más de ese bienestar físico, mental y social. De modo que hay algunas propuestas modificatorias. Por ejemplo, otra idea surge del Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales. Pero, como digo, esta idea es muy importante y desafía al derecho, porque ahora el derecho se encuentra con la necesidad de pensar la juridicidad de la salud. Para poder pensarla en plenitud, es necesario que el derecho disponga de un modelo amplio, porque si el derecho fuera solo normas, en realidad daría lo mismo que se tuviera o no se tuviera en cuenta la salud como un problema importante. Derecho sería lo que las normas dicen y la salud tendría lisa y llanamente la importancia que le da la normatividad
Pero si el derecho abarca no solo la normatividad, sino la realidad social y los valores, en una construcción que podemos llamar tridimensional, entonces la salud tiene gran entrada. Ahora bien, ¿cómo va a ingresar? Está incorporado en el derecho positivo y en la conciencia predominante de este tiempo, incluso en el bloque de constitucionalidad argentino, por ejemplo, que todos los seres humanos tenemos derecho a la salud. Pero ahora aparece el problema de que ese derecho a la salud tiene que ir equilibrado en cuanto a los derechos de todos a la salud y además los deberes de salud. O sea, quienes deben prestar los servicios, porque en realidad es muy fácil escribir derechos y luego no saber cómo se van a cumplir. Y además hay que tener cuidado en el equilibrio, porque el derecho radical a la salud de unos podría significar la negación del derecho de otros porque se adjudican más los recursos. De modo tal que se necesita una rama jurídica que en lugar de ser solo derecho a la salud, sea derecho de la salud, donde se integren todas estas perspectivas. Esta rama enriquece a las ramas tradicionales. De cierto modo las modifica, no las niega, sino que las hace más plenas. Por ejemplo, en este momento de esta sorprendente pandemia, el derecho de la salud modifica casi todas las otras ramas jurídicas. Los derechos que nos dan las otras ramas son adaptados a las necesidades del derecho de la salud. Por ejemplo, se limita el derecho a circular, se limita el derecho a comerciar, se limita el derecho a trabajar, se establecen penalidades. O sea que hay una transformación de todo lo que pensamos como derechos. Más aún, afecta a la división de poderes, no solo a la parte que llamaríamos dogmática de la Constitución, donde están los derechos y las garantías, sino también a la parte institucional, al punto que, aprovechando algo que la Constitución dice, se dictan decretos de necesidad y urgencia en los que el presidente de la República, con un procedimiento especial, prevalece momentáneamente, al menos, sobre el Congreso de la Nación y trata de cuestiones que son legislativas. O sea que vemos el gran impacto que el derecho de la salud como rama jurídica, hoy más necesaria que nunca, tiene en toda la juridicidad. Pero para poder encarar el derecho de la salud en plenitud, como digo, vale la pena tener en cuenta la realidad social, la normatividad y los valores, sobre todo el valor justicia. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la salud es una manera de tener vida. La salud es una manera de la vida. Y la vida es afectada o es influida por una cantidad de elementos que provienen de la naturaleza, por ejemplo, ahora de la biología, de la geografía, de la psicología, que provienen de influencias humanas difusas, de la economía, de la religión, la ciencia y la técnica, el arte, la educación, la concepción del mundo, la filosofía,
O sea, que hay una cantidad de despliegues en la vida social que influyen en lo que podemos hacer en cuanto a salud y en lo que consideramos salud. De modo tal que hay que tener conciencia de la realidad social del derecho para que con esa base de distribuciones podamos conducir el derecho, porque no podemos conducir el vacío. Por ejemplo, en este momento, el presidente de la República, al dictar los decretos de necesidad y urgencia, tiene que tener en cuenta todos los datos que les he mencionado a título de ejemplo. Por ejemplo, tiene que tener en cuenta los datos biológicos, tiene que tener en cuenta los datos económicos, tiene que tener en cuenta los datos culturales y sobre eso, de alguna manera, tendrá que conducir. Esta conducción lleva a considerar un complejo de aspectos, lleva a considerar, por ejemplo, si va a haber, digamos, conducción de unos o de otros. Las normas establecen ciertas conducciones, pero en los hechos ocurren otras también. Por ejemplo, en las normas se cuenta que el gobierno conduce cuestiones de salud, que los médicos conducen cuestiones de salud, que también los pacientes construyen la salud, los repartos, la conducción de la salud, pero también, por ejemplo, no se cuenta suficientemente el papel que tienen los dueños de los grandes laboratorios. O sea, hay que desenmascarar lo que dicen las normas, hay que penetrar profundamente en la realidad y se ve que la conducción de la salud es algo sumamente complejo. Y también lo es quienes recibimos la salud, porque la salud se diversifica en individuos muy distintos, jóvenes, de edad media, viejos, de un país, de otro. Cada ser humano recibe lo que favorece o perjudica la salud de una manera distinta. Y eso las normas a veces lo tratan y a veces no lo tratan suficientemente. Cada individuo tiene su problemática de salud. Luego, se ha desarrollado una complejidad de principios de salud muy importantes y, por ejemplo, durante mucho tiempo, los médicos como conductores de la salud tenían un enorme poder porque regía el principio de beneficencia. Pero hoy en día, el principio de beneficencia y su inversa, el principio de no maleficencia, es acompañado del principio de autonomía. Entonces, este principio de autonomía exige un protagonismo mayor de las personas interesadas en la salud. Y además está el principio de justicia. Entonces, hay una cantidad de principios que se han incorporado en la vida social, que se han incorporado en las normatividades y que requieren que las normatividades que se dictan, que son muchas, por ejemplo, ahora son muy numerosas las que se dictan con motivo de la pandemia, funcionen atendiendo que estamos ante un desafío, por ejemplo, de una nueva era y sobre todo al desafío de una pandemia hace poco tiempo inimaginable. En realidad tenemos una gran cantidad de normas y además tenemos una gran carencia de normas y hay que elaborar nuevas normas teniendo conciencia de la problemática social. Diríamos que hay una normatividad que debe estar a cargo de personas calificadas. Ahora, esta normatividad y esta realidad social
deben responder a valores. En el derecho consideramos que el valor más importante es la justicia, pero también hay otros valores que deben iluminar la justicia. Por ejemplo, el valor salud. Salud y justicia son dos pilares para desarrollar el derecho de la salud, pero para contar con los medios necesarios hay que disponer del valor utilidad, o sea, de los medios económicos, hay que disponer del valor verdad, o sea, de los medios científicos, hay que disponer del valor amor, no el amor en el sentido del amor de pareja, sino en el sentido de la identificación de uno que es más persona porque el otro se desarrolla. Y la idea del amor, como en otro tiempo también fue la santidad, por ejemplo, en las monjas hospitalarias, es la que anima en gran medida y debe animar a los prestadores de salud. Entonces, estos prestadores de salud se mueven en la idea, a veces de un sacrificio extremo, de que hay que lograr que el otro viva porque es su manera de desarrollarse. Esto significa una complejidad muy interesante del derecho de la salud, que además de los principios que termino de referir, como termino de señalar, tiene el principio de protección de la persona de cuya salud se trate y del principio de protección de los prestadores de salud, sobre todo de los trabajadores de salud, médicos, bioquímicos, farmacéuticos, enfermeros, etcétera, etcétera. O sea que hay un complejo tridimensional de hechos, normatividades y valores. Y así como ocurre en todo el derecho, ocurre también en el derecho de la salud. Este derecho de la salud tiene la posibilidad de contar con autonomía material, esta que termino de señalarle, sus principios propios, su tridimensionalidad específica, pero además tiene la necesidad de tener autonomía en lo legislativo, con leyes propias, con legislación, con decretos, con resoluciones propias. Tiene la necesidad de una administración propia, que por ejemplo culmina en el Ministerio de Salud, que es algo muy importante porque reconoce a nivel del manejo de los servicios, por ejemplo, la importancia de la salud, y tiene que tener autonomía en el sentido de que los jueces que realicen esta autonomía y el derecho de la salud, tengan sensibilidad para comprender estos problemas que son sumamente agudos y muy complejos. Por ejemplo, hace unos días, un juez de la ciudad autónoma tuvo que integrar el derecho de la salud y los derechos humanos en el gran problema de las restricciones de salida a los ancianos. Por un lado la salud, por el otro los derechos humanos de tránsito, y claro, hay que integrar, porque por ejemplo el anciano debe cumplir con el aislamiento, como cumplimos todos, pero no debe ser afectado en sus derechos humanos. O sea, hay un equilibrio muy difícil que solo pueden manejar gente muy sensible al derecho de la salud. Y luego hay la necesidad de la investigación en el derecho de la salud. Hay centros de investigaciones en derecho de la salud. En la Facultad de Derecho de Rosario tenemos un área de derecho de la salud en el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social y un centro de investigaciones en derecho de la salud. Hay que desarrollar la autonomía académica con cátedras de derecho de la salud y hay que desarrollar la autonomía pedagógica, o sea, estudiar derecho de la salud para un estudiante de derecho
es muy importante porque nos sensibiliza a problemas que hace 50 o 60 años no se veían como problemas complejos de la salud. No se veía que el derecho de la salud es algo muy pleno e interrelacionado, y entonces ahora tenemos que lograr abrir la mente de los juristas para que dejen que abandonen el legalismo, que abandonen el normativismo y que piensen en un modelo complejo de derecho y de derecho de la salud. Bueno, con esto he tratado de transmitirles algo de esta nueva perspectiva enriquecedora. No es que antes no había régimen jurídico de la salud, es que ahora se lo puede considerar con mayor amplitud, con mayor profundidad. Y creo que esta desdichadísima circunstancia de la pandemia pone muy en evidencia que si el derecho comercial o el derecho laboral o el derecho administrativo son importantes, también lo es de una manera muy destacada el derecho de la salud. Ya saben mi nombre y a través de los organizadores de esta charla pueden ubicarme y cuentan con todo lo que esté a mi alcance para aportar desde el derecho de la salud a las tareas que me han contado que ustedes hacen, que son realmente muy significativas. Muchas gracias y hasta pronto.